con el método del análisis, el análisis. Y este vocablo de análisis es importante tenerlo presente, primero como vocablo y después desde luego como método, con la finalidad de no incurrir en un uso de este vocablo o de este método sin siquiera conocerlo, no cometamos ese error en la investigación, no cometamos el error de decir que llevamos a cabo un análisis cuando en realidad lo que llevamos a cabo fue otra cosa, ¿no? Entonces, para eso es importante precisamente conocer con detalle, conocer a cabalidad lo que es un análisis, ¿no? Y en ese sentido es importante, como ya se los he comentado en otras ocasiones, es importante empezar con la definición del diccionario de la Real Academia Española, con la definición del diccionario, propiamente hablando, porque es el punto de partida con el que todos nosotros vamos a poder arrancar a la comprensión de un concepto, primero de un concepto, de un vocablo, y después de la aplicación de ese concepto, de ese vocablo de una forma ya más técnica, ¿no? Como en el caso de este vocablo que es el análisis, y en este caso el análisis, además de vocablo, pues es también un método que puede ser aplicado en la investigación. Ajá. Entonces, el diccionario de la Real Academia Española dice que análisis es la distinción y separación de las partes de algo para conocer su composición. Esta definición del diccionario de la lengua española, de la Real Academia Española, es importante, resulta pertinente, precisamente porque contiene algunos elementos importantes para el análisis como método, que son primero distinción y separación. Distinción y separación. Distinguir y separar. Aquí estamos nosotros viendo que los conceptos de distinguir y separar son importantes. Distinguir y separar de las partes de algo para conocer su composición. Es decir, estamos hablando ya desde esta definición del diccionario de la lengua española, estamos hablando ya de una descomposición en partes. Estamos hablando de descomponer el todo en partes. Cuando hablamos de distinción y separación, estamos hablando de dos acciones sumamente importantes, dos procesamientos diferentes pero relacionados sobre un mismo elemento, sobre un todo, sobre un fenómeno, en este caso, aplicándolo a la investigación, sobre un fenómeno de investigación, sobre un objeto de investigación. Distinguir y separar sus partes para conocer su composición. Ajá. Y esto de distinguir y separar implica necesariamente una acción intelectual, un procesamiento racional e intelectual en el que nosotros vamos a observar un fenómeno o un hecho de la realidad social y vamos a distinguir primero sus elementos o sus tipos o sus partes y después los vamos a separar. Esto desde luego se hace desde una perspectiva conceptual, no literalmente hablando, ¿no? Se puede hacer, obviamente, se puede hacer literalmente hablando, pero en el caso de la observación o de la investigación social, generalmente se hace a través de la observación y a través de un procesamiento intelectual o un procesamiento racional. Entonces, los elementos o los conceptos importantes en este sentido son distinguir y separar, primero, ¿no? Tenemos estos dos elementos que son muy importantes, ¿no? Esto de distinguir y separar las partes de algo para conocer su composición, implica también la existencia de un examen detallado. Por eso, análisis significa también un examen detallado. Cuando decimos que vamos a analizar algo,
en primer término, estamos diciendo que vamos a distinguir y a separar sus partes o sus elementos para conocer su composición, en primer término. En segundo término, esto nos implica obviamente un examen detallado. Detallado significa precisamente eso, ¿no? Que vamos a obtener las partes pequeñas, ¿no? Las partes divisibles, las partes distinguibles, las partes separables de ese todo que estamos nosotros observando, ¿no? Entonces, es un examen detallado del estado que guarda lo que estamos nosotros analizando. Es decir, vamos a distinguir sus características y sus cualidades. Vean ustedes cómo ya con el análisis, en realidad lo que estamos nosotros haciendo es un examen detallado, pero es un procesamiento intelectual en el cual estamos descomponiendo el todo en partes. Y cuando hablamos del todo, estamos hablando del fenómeno o del hecho o del objeto, prácticamente, ¿no? Del objeto de investigación, de lo que sea objeto de nuestra investigación, de lo que estemos investigando, de lo que estemos abordando, ¿no? Del fenómeno o del problema de investigación que estemos abordando. Ese es el todo. Ajá, ese es el todo, ¿no? Entonces estamos hablando de que el análisis en términos generales es una descomposición del todo en partes, considerando el todo como ese objeto de investigación o ese objeto que estamos investigando, que estamos abordando. Ajá. Entonces vean ustedes cómo una forma de investigar nuestro objeto de investigación, o lo que es lo mismo, un método para investigar nuestro objeto de investigación, puede ser el análisis. Solo que este análisis nos obliga a distinguir y separar las partes de ese todo, a descomponer ese todo en partes. ¿Ah? Nos obliga a eso, estamos obligados a eso, a hacer una descomposición, una separación, una distinción. Estamos obligados, si vamos a hacer un análisis de algo, de lo que sea, pero sobre todo hablando de investigación, si vamos a hacer un análisis, estamos obligados a pulverizar lo que estamos observando o lo que estamos analizando. Ajá. Ese es básicamente lo importante cuando aplicamos el análisis. Eso es específicamente lo importante, ¿no? Pulverizar, descomponer, separar las partes que integran a ese todo.